Señor Seremi de Salud, don Eduardo Castillo, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 34 minutos, sea usted muy bienvenido a Polar Comunicaciones. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Costó mucho tomar la decisión de enviar a Punta Arenas, a Magallanes, a la región de Magallanes, también a Porvenir, capital de Tierra del Fuego, Natales, capital de Última Esperanza, nuevamente a cuarentena con todo lo que esto significa. Costó mucho y a lo menos desde el punto de vista regional intentamos mantener de alguna manera, contener las cifras y hacer lo posible para no llegar a esta medida. La última semana en realidad era bastante difícil de poder exponer casos técnicos, más bien cifras que pudieran solventar el poder mantenernos así. Nosotros creemos que efectivamente el proceso de la vacunación, que ya ha tenido sus frutos en los adultos mayores, y mayores medidas de fiscalización podían haber contenido, pero la verdad es que la última semana la situación de camas UCI, que las semanas anteriores era el único respiro, entre comillas, que teníamos, se había puesto muy crítico. Y habíamos tenido que hacer ya 6 aeroevacuaciones. De los últimos hospitalizados, ¿a qué rango etéreo pertenecen fundamentalmente? Hoy día en promedio son 50 años, las personas que están en UCI. ¿Cuánto se ha detectado? Entre ¿Cuánto? 33 Perdón. y hasta 71. Entre 33 y hasta 71, pero el promedio 50. ¿Y se ha detectado, han hecho un estudio de cuántos de ellos son vacunados, cuántos con 2 dosis, cuántos con 1 dosis? En el caso de los menores de 46, 47 años, ninguno. Y en el caso de los menores de 50, ninguno ha terminado el proceso de la segunda dosis, más los 14 días de inmunidad que generan. Lo que sí pudimos ver en el grupo de adultos mayores que terminó la primera, la segunda dosis, más los 14 días de inmunidad. Es decir, tenemos que hablar 45 días después de la primera dosis para ver los efectos. Y por eso tuvimos una disminución de fallecimiento de 32 en el mes de marzo a 14 en el mes de abril. Y ese grupo que disminuye más del 50% el número de fallecimientos era el grupo de adultos mayores. Hoy me ha sorprendido una información que aparece en el diario La Prensa Austral y de la que no teníamos conocimiento, y yo no sé si la comunidad, porque se estaba intentando enviar a los niños a los establecimientos educacionales, fundamentalmente a los subvencionados y particulares, porque usted bien sabe que los municipalizados no están en condiciones todavía de recibir a sus alumnos en el aula. Más de 2.500 menores se han contagiado con el COVID en Magallanes. A través del estudio oficial? No es por colegio, por lo menos en lo que nosotros tenemos, porque tenemos el registro de todos los casos que han habido, nos superan los de los 40 colegios en total, instituciones que han tenido, y en brote solo 14, en brote estamos hablando de 2 casos. El resto han sido casos aislados, es decir, 1, y no, en total no representan más de 50 niños. Ahora, o sea, usted desmiente esta información que puede provocar alarma, ¿no?, entre los padres de familia, fundamentalmente, cuando se habla de 2.500 menores que se han contagiado con COVID en la región. Pero una diferencia es, digo, el punto de vista escolar, en lo que se refiere desde que iniciamos las clases, a mediados de marzo aproximadamente, hasta hoy día, esos son la cantidad de casos que en el ámbito escolar han ocurrido. Ahora, en el total de menores de 18 años, sí puede ser que esa sea la cantidad. Pero total, digamos, lo que va de la pandemia, como número. Pero relacionado al ámbito escolar, no son más de 40. ¿Está consciente, Seremi, me imagino, las autoridades regionales, que con esta cuarentena pagan justos por pecadores, verdad? Así es. Y mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia para actuar de aquí a futuro? Y yo no sé si es que lo que dice el colegio médico se puede dar como un acerto de que esto durará solo 3 semanas. Lo que significaría también votar en cuarentena una vez más, ¿no? Exacto, justamente. Yo creo que el proceso debería ser esta semana, porque prácticamente empieza el jueves, en realidad, y las 2 siguientes. Y ese es el periodo de 14 días que debería dar una baja. Estamos empezando con un número que efectivamente, aunque ha aumentado, no es la realidad que tuvimos en algún momento del año pasado, donde pudimos contenerlo desde 300, desde 200 casos. Hoy día estamos partiendo de una barrera mucho más baja, con 2 condiciones más favorables. Lo primero es una estrategia muy asentada,
diferencia de lo que no teníamos el año pasado. Y en segundo lugar, con un proceso de vacunación que ya con certeza nos dio resultado en el grupo que ya había cumplido todo su proceso, y lo que deberíamos ver reflejado durante estas 2 o 3 semanas es el efecto en los grupos menores de edad. Estamos hablando de 55 años, que debería ya haber terminado también su proceso de inmunidad. Entonces las condiciones son muy distintas a las del año pasado, y por eso yo coincido con lo que decía el presidente del Colegio Médico hoy día en el diario, es que debería ser esta y las 2 semanas siguientes como para ya observar una disminución considerable de casos. ¿Usted considera, Seremi, que estamos en condiciones, que están dadas todas las condiciones para tener una cuarentena estricta, para respetar estas 3 semanas de cuarentena que inicialmente son las que se aplicarían a la región de Magallanes o a la comuna de Punta Arenas en lo particular? ¿Están dadas las condiciones? En los 3 semanas vimos ya efectivamente un efecto distinto de esta cuarentena respecto de la anterior, sobre todo porque hay más restricciones y tenemos más herramientas que las que teníamos el año pasado. Y una de ellas tiene que ver con los permisos. En la cuarentena anterior, una de las dificultades que teníamos es que habían muchos permisos colectivos y muchos permisos individuales que las personas sacan y para ir a ver a un adulto mayor, para hacer las compras, para etcétera. Hoy día está restringido a 2 permisos a la semana de 2 horas. Son para cualquier actividad que la persona quiera realizar, y además el fin de semana puede dejar uno solo, o sea, ocupa los 2, pero no puede ocupar más de los 2 el sábado y domingo. Y eso va a restringir considerablemente la movilidad, y lo vimos ya los sábados y domingos que estábamos en cuarentena. Las personas los niños no podrán salir, no van a tener autorización para salir 1 hora a lo menos a recrear. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he tenido aquí psicólogos en la radio y psicólogos infantiles. Vi una entrevista a un psiquiatra infantil el domingo recién pasado en el diario Magallanes, 2 páginas, y donde se habla con notable preocupación por los efectos y las secuelas psíquico que se van a dejar en los niños y que se van a ir detectando con el tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de darle a los niños el acceso al parque, a jugar a la calle, para lograr un entretenimiento con un horario restringido a lo menos? Nosotros siempre, y también las fiscalizaciones son con criterio. La verdad es que si se ve una familia o niño en las horas de permiso, salieron a caminar un poco, nadie en realidad los va a obligar a volver. No en un centro comercial, no en un lugar de exposición. Lo mismo pasa con los adultos mayores, y uno lo ve en la experiencia. Yo ayer llegué a la casa y mi papá estaba acostado, y lo que te pasa es que me subió la presión mucho. ¿Y qué te pasó? Le digo, yo me dice, es que me afectó la noticia de la cuarentena, dijo, estar un mes encerrado. Y él es de presión baja y está en 15 con 8, con 7. Entonces, ahí uno ve un ejemplo, efectivamente, cuánto afecta una decisión, y todas las veces que decíamos a las personas, miren, no se exponga, porque al final vuelve a encerrar a los adultos mayores, vuelve a encerrar a los niños, y este grupo, que es el que más se contagia finalmente entre 20 y 39, es el que sigue activo, el que sigue saliendo a trabajar, y el que pareciera que no le afecta tampoco la cuarentena, pero no ve los efectos que tiene en niños y en adultos mayores, en el comercio, en los que se ven más afectados, en el comercio y demás. A lo mejor, Seremi, le estoy traspasando esta mañana, ¿no? Todo lo que hemos recogido en las redes sociales, la molestia, el desencanto, la desesperación de mucha gente. Por ejemplo, en el sector gastronómico. Vamos a tener luego con la Seremi de Economía a Jaime Yerensi, que se ha constituido en el vocero de los gastronómicos, y donde tienen una manifestación ya programada que la van a realizar en las calles de la ciudad el próximo día jueves, ¿no? Pero también gente que trabaja, gente que labora, gente que se ha cuidado. Dice, ¿por qué nosotros vamos a pagar el pato? Uno, por los irresponsables, que no han sido lo suficientemente fiscalizados y sancionados por un lado. Y lo otro, nosotros nos vamos al encierro y las pesqueras siguen funcionando. Y que se han constituido en un foco de contagio indiscutible en las 2 olas que hemos tenido, iniciando ahora nosotros una tercera. Estoy de acuerdo con ellos. Vamos a aumentar las sanciones, vamos a aplicar la multa más alta que podamos, que son las 1000 UTM a las pesqueras. Es un compromiso que tenemos y se está redactando, pero va a ser así, que no se ha aplicado nunca las 1000 UTM, pero lo tenemos que hacer porque tiene que dejar de ser una amenaza, donde siempre sí se pueden llegar hasta 1000 UTM. No, tenemos y vamos a llegar a las 1000 UTM justamente porque queremos demostrar que nadie puede ahora seguir sin cumplir las medidas sanitarias, y cada multa será
si es necesario, en el tope, y lo mismo con las personas. Queremos llegar a las multas también altas en las personas, para que también comprendan que esto no es una situación donde va a ser un sumario que va a quedar en nada, porque finalmente esa percepción existe de las personas que no son detenidas, que finalmente pasan a control y son enviados a sus casas. Tiene que haber una sanción, de lo contrario las personas no entienden, pareciera que no entienden. Cuando encontramos en control las Fuerzas Armadas, personas que no cumplen 15 veces un toque de queda y finalmente no les pasa nada, por supuesto que genera esta sensación de injusticia. Y a lo menos nosotros de nuestra parte vamos a aplicar las multas sin amenaza, porque las amenazas no sirven de nada, hay que ir a las acciones. Eduardo, estamos con Eduardo Castillo, el CEREMI subrogante de salud. Nosotros ya le hemos sacado esto de Eduardo Castillo S.A. subrogante. No, Eduardo Castillo ya es el decretado por nosotros, el CEREMI de salud. ¿Cuál es la situación, Eduardo, en estos momentos del Hospital Clínico de Punta Arenas y los hospitales de Natales y Porvenir? ¿La medida se tomó por el alto número de contagios, por la positividad o porque queda un grupo reducido de cama, fundamentalmente camas UCI? Se tomó principalmente por camas UCI. Hoy día, si esta pandemia no tuviera ocupación de camas UCI ni fallecidos, sería una influenza más, una gripe más. Tuvimos en una semana de 14%, es más, la semana anterior estábamos en un 10% del total de hospitalizados COVID, y ayer ya estábamos en un 22%. O sea, tuvimos un 12% de crecimiento solamente en total de hospitalizados. Y en camas UCI hubo que ampliar por primera vez, enviar pacientes COVID a la UCI de la Clínica Red Salud Magallanes, enviar pacientes COVID al Hospital de las Fuerzas Armadas, y generalmente esos recintos se habían dejado para los no COVID, de manera de poder desocupar un poco el hospital clínico, y llegamos a días en que en el flujo del día había una muy poca disponibilidad de camas UCI, y nosotros tenemos que tener disponibilidad, y por lo tanto se habían iniciado las aeroevacuaciones que buscan, a pesar que tengamos 3 o 4 camas, se aeroevacúa porque uno sabe que las puede ocupar y necesita volver a tener disponibilidad. Y eso era hoy día la situación más crítica en la ocupación, el número de camas. Sabemos que los pacientes permanecen menos porque son más jóvenes, menos días, pero ocupan camas UCI en la medida que tengamos más pacientes, y si tenemos un 10% de aumento, muchos de ellos finalmente van a terminar entubados o en UCI. Entonces, hay que más bien proyectarse a la situación. Tal vez hoy día podía ser un día que pudiera aguantar unos días más, pero la proyección es que a medida que va creciendo, las personas se hospitalizan 10 días después, se agravan dentro de ese periodo. Y eso es lo que tiene que hacerse preventivamente, y por eso se tomó la medida ahora, para frenar enseguida el proceso antes que sea mucho más tarde y tengamos que evacuar más gente. CEREMI, las aeroevacuaciones que se han producido, ¿se hace por la gravedad de los hechos o para disponer de camas en caso de ser así necesario? No, para disponer de camas siempre se aeroevacúa a los pacientes más estables, no a los más graves. Perfecto. Son los más estables, de manera que pueden soportar mejor el viaje, y los más graves son los que quedan acá y no se autoriza. Por eso, para tranquilidad de las familias, el que es aeroevacuado es el que está estable y pueda resistir el viaje y el traslado hasta llegar al recinto de donde sea, que en Santiago principalmente. ¿Tuvo la oportunidad usted de conversar con el colegio médico? ¿Se le entregó alguna fundamentación del por qué deberían ser solo 3 semanas? ¿No podían ser 2? ¿No podían ser 5? ¿Por qué 3? No, esa es la indicación que ellos tienen. Yo la comparto en el sentido de que es el periodo de 14 días, que es lo que dura estos ciclos, de manera que uno puede observar disminución o aumento en 14 días. En ese sentido, desde el punto de vista epidemiológico, comparto el tema de que las 3 semanas no cuentan estas, sino las 2 siguientes que vienen. Tenemos esta semana una reunión además con la intendente que estaba programada ya con el colegio médico, además. Ya nos preocupa, CEREMI, el hecho de que nos impusimos ya anoche, ¿no?, de que los caminos en Neuquén siguen cerrados por piqueteros argentinos y no hay tránsito ni para conductores chilenos ni para conductores argentinos. Vale decir, esa amenaza que teníamos hasta el fin de semana de quedar sin la cadena alimentaria o alimenticia en la región de Magallanes sigue absolutamente latente. Lo que pasa es que se agrava y puede cundir también el pánico y la desesperación de la gente. Ayer veíamos larga fila,
o colas, ¿no? Como decíamos antiguamente, en los centros comerciales del centro de la ciudad, y nos imaginamos lo que va a ser, lo que fue ayer y lo que va a ser estas últimas horas también en Zona Franca, porque hay algún tipo de angustia, ¿no? Ante lo que se anuncia, por un lado, que puede haber desabastecimiento, porque los caminos siguen cerrados en Argentina y estamos en cuarentena y con horarios limitados para adquirir nuestros alimentos y remedios. Sí, los pusimos nosotros, de hecho, fueron un argumento más la semana pasada, el tema de la situación de los camiones. Y se exponía a nivel nacional que ante esta noticia de desabastecimiento, que todavía no era tan, digamos, todavía no se notaba en el comercio, la cuarentena podía significar aglomeraciones como las que ya vimos ayer efectivamente en un supermercado. Entonces, es una preocupación. Yo no soy el vocero en esa área, pero entiendo de que las conversaciones están bastante avanzadas para poder encontrar un acuerdo pronto en el tema de los camiones, justamente lo que está ocurriendo en Neuquén. Así que al parecer vamos a tener buenas noticias pronto de ese tema. Sé que han habido flujos a lo menos y han permitido el paso de algunos camiones, no es que está todo detenido, pero esperamos ya tener, y sé que hay muchas conversaciones entre la Intendencia, el gobernador, los gobernadores de Argentina, de las provincias del sur, y también a nivel de Cancillería y a nivel de embajadores. Así que es un tema que está ahí bien presente, pero entiendo que va a haber una respuesta positiva en estos días. Con las experiencias anteriores, Seremi, ¿qué se han propuesto ustedes como alguna meta, ¿no?, en cuanto a permisos que debiera entregar Carabineros? ¿A cuántos permisos aspiran ustedes? ¿Se deben entregar diariamente en la ciudad de Punta Arenas para intentar tener una cuarentena controlada? No deberíamos tener más de... en permisos individuales, sí, esperamos claro, nosotros tener menos que la cantidad que de la vez pasada. La vez pasada nosotros llegamos a tener 80.000 permisos al día. ¿80.000 al día? Al día. O sea, toda la ciudad en la calle. Pero entre los permisos únicos colectivos y los permisos individuales, los permisos únicos colectivos eran casi 60.000 hasta que empezamos a restringirlos con fiscalizaciones con la Dirección del Trabajo, donde había mal uso, donde un negocio daba 400 permisos en un día, o sea, al mes. Más la fiscalización, y hoy día con la restricción nosotros esperamos a lo menos a la mitad que se reduzca la cantidad de permisos en total, porque además hay negocios que no van a poder abrir. O sea, hoy día una joyería que había empezado a vender quizás algún 2 o 3 productos de higiene y que había hecho solo el cambio de giro, pero no el cambio de patente comercial, no va a poder abrir, o va a poder solamente vender para el cambio de giro que hizo, a diferencia de la vez pasada que no contamos con esa herramienta y finalmente cuando íbamos sabíamos que nos engañaban y seguían vendiendo de todo. Hoy día la restricción que hoy día existe nos permite decir, ¿sabe qué? Usted, si tiene el permiso municipal, no hizo el cambio de giro, si además tiene el permiso municipal, o sea, hizo el cambio de su patente, va a poder vender solo estos productos y no los que no son esenciales. Y esa herramienta la vez pasada no la teníamos, entonces al final era una larga cuarentena donde seguíamos con una gran movilidad y donde el comercio prácticamente seguía. Y lo más importante, lo que nos decimos, si nosotros hacemos una cuarentena breve, nos beneficiamos todos. Si hacemos una larga cuarentena, porque al final nunca restringimos la movilidad, se eterniza como fue el año pasado en casi 3 meses. Y esa no es la intención ahora. Por eso es que vamos a ser mucho más restrictivos. Y puede ser que le afecte efectivamente a mucho más comercio, pero estoy seguro que económicamente es más rentable acortar la cuarentena y volver rápidamente al paso 2 que tener una larga cuarentena. ¿Le resulta más fácil dar a conocer qué tipo de giros comerciales no podrán abrir durante esta cuarentena? Bueno, siguen lamentablemente los gimnasios cerrados, siguen todo el proceso escolar presencial, también se suspende a contar el día jueves, y todo lo que es comercio no esencial. La descripción es bastante difícil porque dice todo lo que no sea imprescindible para la subsistencia, ese es el concepto de esencialidad. Entonces, en este caso tenemos claro de que una joya no es imprescindible para la subsistencia, por lo tanto... a no ser que tenga hora para casarse el fin de semana. Claro, la joya tiene que comprarse. Siempre hay un punto ahí donde encontrarlo. Qué natural. Eduardo, pero una vez más el sector gastronómico, aquí estoy viendo el diario, ¿no? Ya luego voy a tener nuevamente a Jaime, pero dice: volver a cuarentena es un desastre.
y no están considerando la vacunación, dice el vocero de ese sector. Yo de ellos y de él y de Paola son de los primeros que me acuerdo de las medidas. Yo sé que los gimnasios también han estado mucho tiempo cerrados, y la actividad deportiva, y estábamos buscando un espacio, una forma de poder, a lo menos con los clubes que no eran con fines de lucro, poder abrir. Esto echó todo para atrás, pero el comercio, y lo digo siempre, porque el mercado gastronómico, lo que pasó ayer es el mercado va a restringirse, pero la gente es más temprano, pero el área gastronómica no se puede adaptar a los horarios. Eso no es, ¿no?, dentro de las horas que las personas están establecidos para comer. Entonces, creo que el más afectado, estoy de acuerdo en que ojalá encontremos medidas específicas para ello, porque de todos los que se han visto afectados, ellos son los más afectados. ¿Se escuchó en esta oportunidad más a la voz médica que en otras? Porque evidentemente que veníamos escuchando ya hace poco menos 10 días, ¿no?, que el Colegio Médico decía a través de sus autoridades que Punta Arenas debería ingresar a una cuarentena. El Colegio Médico lo decía, pero nosotros en la reunión del COE cada día, el director de salud, hoy día está Marcelo Torres, en su arrogancia de Nelson Reyes, nos da a conocer la cifra exacta en realidad, y es la cantidad de camas que hay, la situación crítica, y ayer a lo menos en la mañana eso exponía, que era un día crítico en camas UCI, en camas UTI y en camas de hospitalización. Eduardo, le queremos agradecer la gentileza, ¿no?, de darnos estos minutos. Ahora entran a la reunión de COE a las 9. Ahora entramos a la reunión de COE a las 9. Bueno, lo voy a dejar en libertad de acción. Le agradezco la gentileza y será hasta otra oportunidad, Eduardo. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, muchas gracias. Eduardo Castillo Vera, el seremi subrogante de salud, estaba con nosotros hablando del porqué y los efectos que va a tener esta cuarentena, según el Colegio Médico, que podría prolongarse por 3 semanas. Que Dios los escuche y el diablo se haga el sordo.